Ahí estamos, grabando. Muchas gracias. De nada. Bien. La clase pasada habíamos visto la vibración forzada. Y la vibración forzada se presentaba no, perdón, he visto vibración libre amortiguada, ¿no? Es así, sí. ¿Verdad, ingeniero? Sí. Ahí dejamos. Habíamos visto la vibración libre amortiguada. Ahí vamos a retomar un poquito. Acá está. Esto. La vibración libre amortiguada era libre. Están viendo ahí la pantalla, ¿no? Sí, profe. Bien. Ya la voy a poner en pantalla completa porque era libre porque a nuestro sistema lo apartábamos una longitud X y luego lo dejábamos vibrar libremente. Y era amortiguada porque aparecía este valor, digamos, o en el diagrama del dinámico del cuerpo libre, el amortiguador que era el que nos estaba significando de que había un elemento que hacía que al cabo de un cierto tiempo t actúe una fuerza que llamamos de origen viscoso. ¿Por qué? Porque tenía que ver con el elemento con el cual estaba siendo frenado. Entonces la ecuación diferencial ordinaria, que es la que está puesta acá en recuadro y nos indica igualada a 0, aparecía al término del c por la derivada de x, esto que se está ahí mostrando, c por la derivada de x con respecto a t, que era la fuerza proporcional a la velocidad. Que con respecto a la libre, vimos que este era el término que nos daba como la fuerza que se oponía al movimiento. De allí que c tenga la dirección siempre contraria al movimiento. Entonces, habíamos considerado de que para resolver la ecuación esta de segundo grado completa y homogénea, había que resolver la ecuación característica, esta que está acá abajo en recuadro, x2 punto más 2 epsilon por x punto más x cuadrado por más 2 epsilon punto por 2 epsilon, perdón, por x punto más p cuadrado por x. Entonces, la ecuación que verificaba esa era una ecuación de segundo grado en lambda, en donde lambda eran las raíces. Lambda cuadrado más 2 epsilon lambda más p cuadrado igual a 0. A partir de allí vimos que según sea el discriminante b cuadrado menos 4a por c, podía darnos tres soluciones distintas, que son las que analizamos. Si el discriminante era mayor que 0, o sea que epsilon era mayor que p, entonces decíamos que eran dos raíces reales y distintas. En ese caso no había vibración porque lo habíamos graficado y una vez apartado de la posición de equilibrio en nuestro sistema, no retornaba nunca o no pasaba nunca por 0, digamos. El segundo análisis que hicimos era si epsilon era igual a P. Si epsilon era igual a P, decíamos que el amortiguamiento era crítico. Las dos raíces eran reales e iguales. Entonces, a partir de esta consideración, lo denominamos amortiguamiento crítico porque decíamos que si lo apartábamos de la posición de equilibrio en nuestro sistema masa-resorte amortiguado,
llegaba a 0, pero ahí se detenía. Entonces, y dejaba de oscilar, obviamente, o dejaba de vibrar. Entonces, para nosotros, el caso de epsilon igual a P, o sea, dos raíces reales iguales, significaba el comienzo de un proceso que era de vibración. Por eso a ese valor le denominábamos amortiguamiento crítico. ¿Por qué? Porque a partir de ese valor es que nuestro sistema, si seguíamos bajando con el análisis del tercer caso, o sea, de que epsilon sea menor que P, o sea que el coeficiente epsilon, que era igual a C sobre 2M, fuera menor que P, nosotros a partir de allí teníamos ya en funcionamiento o teníamos en consideración el proceso de vibración. Por lo tanto, esto habíamos visto que era vibración porque de acá aparecían dos raíces reales. No. ¿Cuáles eran las raíces? Si epsilon era igual a menos que P. ¿Se acuerdan? ¿No era la conjugada compleja? Bien, sí señor. Entonces, estas dos raíces complejas conjugadas o conjugadas complejas, como más le guste, se podían expresar en función de funciones periódicas. Por lo tanto, decíamos que si se cumplía esta condición, si se cumplía, para mantener, si se cumplía esta condición, el sistema entraba en vibración. Y bueno, hicimos los análisis pertinentes para achicar y para dejar bien en claro la función periódica como solución de nuestra ecuación diferencial homogénea. Nosotros habíamos visto que se la podía, a ver, x2 punto, era así, más c por x punto más k sobre m por x era igual a 0. Esta era la ecuación de la vibración, para que quede claro, libre amortiguada. Ahí en C, Entonces, sí. C es sobre M también. Ah, sí, señor. Ahí estamos. Sí, señor. K sobre M de P cuadrado, perfecto. Gracias, ingeniero. Esta era X2 puntos, la notación de Newton, esta era una X punto. Y esta era X. Entonces, la solución que admitía esto era en función de que eran raíces complejas y conjugadas, eran estas que hemos subrayado, o sea que había una correspondencia entre uno y otro. Y habíamos podido simplificarla a la ecuación tal como esta que está acá. Entonces decíamos que el desplazamiento X de nuestro sistema dinámico masa-resorte era la amplitud máxima, X sub M, por una exponencial, E a la menos C sobre 2M, recuerden que esto vale epsilon por T, y acá aparecía el periodo. Seno de Q por T, siendo que Q vale todo esto, y phi era el ángulo de fase o desfasaje que tenía entre la amplitud, digamos, y la amortiguación. Entonces, este es el caso que para nosotros cumplía un papel muy importante y que a su vez, si lo llevábamos a un sistema ortogonal en donde en ordenadas colocábamos los desplazamientos y en abscisa el tiempo t, se veía
¿no es cierto?, de que esa gráfica estaba precedida por esta función exponencial. Estoy marcando en rojo, que es e a la menos epsilon t, y menos e a la menos e epsilon t, y luego la función de la vibración. Bueno, vamos a ver esto. La función de la vibración, que veíamos que las amplitudes iban disminuyendo a medida que transcurría el tiempo por estar precedidas de esta función exponencial. Lo que sí podemos decir es que esta función, que esta es lo que nosotros nos tiene que quedar, esta es la respuesta de nuestro sistema, ¿no es cierto? Masa, resorte, amortiguado. En donde a medida que transcurre el tiempo, habíamos dicho, las amplitudes son cada vez menores. ¿Y por qué son menores? Porque el sistema está amortiguado. La diferencia que existe en considerar esta función respuesta X con una función periódica es que en la función periódica nosotros sabemos que en intervalos iguales se repiten valores iguales. Es decir, la definición de función periódica nos dice que en intervalos iguales deben repetirse valores iguales. Obviamente acá la amplitud xm es igual a menos xm, el módulo, ¿no? El valor de una y de otra son iguales. Pero acá lo estamos viendo de que no es así. Si nosotros analizamos, fíjense, xm, que le podemos llamar 1, es distinto a este xm2. En razón, vuelvo a repetir, de que la respuesta de nuestro sistema está precedida por la exponencial e a la menos epsilon t. Entonces, ese valor va disminuyendo. Por lo tanto, a esta función o función respuesta se le llama función pseudo periódica. Y aparece esto, pseudo. ¿Y por qué pseudo? Pseudo viene de falso. Si no cumple estrictamente con las condiciones de función periódica, pero como sus valores se repiten, perdón, como la función pasa alternativamente de valores positivos a negativos distintos, se la denomina pseudo periódica. Reitero, en razón de que no es la definición periódica de una función exactamente, porque si nos regimos por la definición, nos dice este concepto o nos dan este concepto de que la función debería repetir valores iguales en intervalos de tiempos iguales. Como es un sistema amortiguado, reitero, estos valores van decreciendo a medida que el tiempo t transcurre. Por lo tanto, también el periodo de la función no es igual. Ustedes pueden ver acá en la gráfica cómo no se repiten los periodos, puesto de que la función e o exponencial está deformando a la función periódica. Pero lo que es importante es el concepto de que se trata de una vibración. Se trata de una vibración porque nuestro sistema masa-resorte oscila alrededor de una posición de equilibrio.
Reitero, para el caso subcrítico, en donde epsilon es menor que P y nosotros podemos desarrollar nuestro sistema a partir de dos raíces complejas y conjugadas. El último de los casos y el que vamos a analizar y a tener en consideración, ¿por qué? Porque es el caso que responde a la realidad en la cual nosotros nos movemos, es una vibración forzada y es amortiguada. ¿Por qué forzada? Porque aparece una fuerza exterior, y quiero que ahora quede bien en claro, periódica, una fuerza exterior periódica, y aparece también el factor de amortiguamiento. Si nos movemos nosotros con la realidad, por ejemplo, lo que habíamos analizado la clase pasada, si nosotros tenemos esta perturbación, que eran los famosos serruchos que habíamos hablado, ¿se acuerdan del camino? O las bandas de pintura antes de llegar a una rotonda, que cada omega t se repiten y tenemos un elemento que está siendo de alguna manera molestado, nosotros le llamamos en la jerga excitado. Fíjense cómo el círculo que simula una rueda de un auto está en esta posición, en 1, en 3, en 5 y en 7. Y en una posición 2, 4 y 6 completamente distinta. Es decir, acá podríamos decir de que la perturbación Q es igual a 0 y acá Q aparece con un valor distinto de 0. Acá Q es igual a 0 y acá Q es distinto de 0 y así sucesivamente. Entonces, esta fuerza Q es la fuerza periódica. ¿Cómo sabemos que es periódica? Y por las perturbaciones, esta que estoy pintando en azul, que aparecen cada omega t. ¿Cuánto vale? Y eso Q, esa Q, toma un valor inicial Q sub 0, constante, por el coseno de omega t. Entonces, acá está la periodicidad de la excitación. Q igual a Q sub 0 por coseno de omega t. Entonces, si nosotros realizamos nuestro diagrama de sólido libre, vamos a ver que aparecen todos los valores. ¿A dónde los vemos? Acá. ¿Qué tenemos acá? La fuerza recuperadora, la fuerza
por el desplazamiento, perdón, por el desplazamiento estático. ¿No es cierto? Cuando colgamos el peso, el resorte habíamos dicho, un desplazamiento estático. Tenemos la fuerza viscosa, esto que habíamos llamado que la fuerza era proporcional a la velocidad. Tenemos el peso de nuestro elemento, que viene dado a través de m, como fuerza, y tenemos, a su vez, la fuerza exterior. O fuerza de excitación. Por lo tanto, si uno suma esto que está acá, que estoy poniéndole con el número 1, vectorialmente, todas estas fuerzas, fíjense, nos queda el K por el delta estático, menos lo que la fuerza recuperadora del resorte, ahí que está en equilibrio, con esta se va a simplificar, el K por X debido a este X. Voy rápidamente en este punto porque es volver a repetir todo lo mismo, ¿no? El K por X, la fuerza del resorte, acá está la fuerza viscosa, y es igual a la masa por la aceleración. Y acá tenemos lo nuevo que aparece ahora, que es la fuerza exterior que está forzando a nuestro sistema a vibrar, que vendrían a ser los serruchos estos que acabamos de dibujar en este caso. Para acortarlo al asunto de no andar con las derivadas y todo, volvemos a utilizar la notación de Newton. Dividimos todo por m, reitero, fíjense, acá está. Entonces nos queda x2 puntos, c sobre mx punto, k sobre mx es igual a que a q sub 0 sobre m coseno de omega t. ¿Por qué? Porque estas son, recuerden, la vibración, la fuerza exterior que fuerza la vibración. O sea, es una fuerza exterior aplicada que nos está forzando a que nuestro sistema pueda entrar en vibración. Y Obviamente. ahí en ese caso, como se dividió todo en m, pasó a ser aceleración en esa ecuación. Aceleración. Claro, es decir, o sea, yo digo para donde está del otro lado el igual el Q0 sobre M por el coseno, claro, todo eso al dividirse todo sobre M, pasó a ser la ecuación de aceleración. En la que está más arriba, eso sí sería toda la sumatoria de todas las fuerzas. Claro. También está ahí, sería toda la sumatoria de la fuerza. Exacto, ahí tenía toda la sumatoria igual a la masa por la aceleración. Cuando dividimos en la masa, pasamos a trabajar solo con aceleraciones. Fíjense que en el primer término es x2 puntos nada más, que sería la derivada del De la desplazamiento. aceleración. ¿Está bien? Claro. Pero el concepto es que la aceleración esa que está del otro lado, que es debida a la fuerza exterior. Eso sí, o sea, te lo aclaro, Dante, porque a lo mejor los chicos piensan que es fuerza eso. Es la aceleración debida a la fuerza, exactamente. Claro, porque acá queda, claro, que es igual aquí a ver, la vamos a poner mejor, para que no haya problema. Al dividir por m, si yo tengo q sub 0 coseno de omega t más, hagamos así, dejémoslo, q sub 0 coseno de omega t menos k por x menos c por x punto es igual a m derivada segunda de x Segunda, con respecto respecto a exactamente. T2B.
Entonces, si Exacto. dividimos en M, como dice el ingeniero, esto Es, es A. son aceleración, exacto. O sea que sería lo mismo que colocar, para que no, ahí. Exacto. Bien. Entonces acá tienen la aceleración. Buen aporte, Inge, gracias. ¿Y dónde lo vemos a eso? Acá. ¿Está claro entonces lo que el agregado que nos hizo el ingeniero? Sí, profe. Bueno, muy bien. Esta estructura la vamos a cambiar. Dante, Sí, si me permitió un cachito, ahí este sería el ejemplo más, diría yo, el más complejo, porque o el más completo, porque acá tenemos la vibración, donde tenemos una respuesta natural, y se le suma a eso la amortiguación y la fuerza externa. Lo que yo quería era sobre el dibujito ese que hiciste, que está buenísimo, el que está a la derecha ahí arriba, sobre la rueda en la calle, eso es en la rueda que va por la calle. Yo lo que quiero, para que se lo vayan imaginando los chicos, sobre todo para cuando ya vamos a arrancar con el práctico, me gustaría que ellos ya se vayan con esta idea, es que se imaginen que la rueda del vehículo, estoy seguro que la mayoría, cuando ustedes han visto en un vehículo, se habla del amortiguador. Y si ustedes desarmaron un amortiguador, ¿qué es lo que tenemos? Y tenemos el resorte con el amortiguador, que es lo que hace que me frene el movimiento y no se produzca ese movimiento oscilatorio que quedaría si no existiera el amortiguamiento, ¿no? ¿Eso lo ven hasta ahí, chicos? ¿Eso se entiende? Es decir, que nosotros tendríamos una rueda donde tendríamos, fíjense en el grafiquito donde está, el primero que está a la izquierda, es como si el amortiguador estaría paralelo al amortiguamiento, al resorte. En el primer ejemplito que tiene usted ahí a la izquierda, arriba. Es eso, fíjense que ahí está dibujado como que el amortiguador está abajo, pero en la realidad nosotros sabemos que el resorte está junto, va acompañado con el amortiguamiento. Entonces, es como que estaría al lado del resorte, estaría el amortiguamiento. Y eso yo quiero que se imaginen allá en la ruedita. Y fíjense, cuando va por la posición 1, cuando va a la 2, ¿qué es lo que pasa con el resorte? Exacto, ahí donde está marcando el ingeniero. ¿Qué se imagina que está pasando con el resorte y el amortiguamiento en ese instante? ¿Qué les parece a ustedes? Disculpe, profe, justo se me cortó un segundito. En el ejemplo donde remarcó el profesor, Sí, sí, ¿qué pasaría en el punto 2? En el punto 2, cuando agarra, ahí está, claro, él está haciendo zoom el ingeniero. En el punto 2, ¿qué pasaría con el resorte y el amortiguamiento de la rueda? los dos se comprimen. Exacto, los dos se comprimen. Entonces ahí donde aparece esa fuerza que el ingeniero le está hablando, ese Q. Esa fuerza Q, ¿está bien? Le está provocando una fuerza hacia arriba, que por ser periódica, por eso decimos, ¿por qué? Porque a un omega T, como le puso el ingeniero, un omega T después le aparece el punto 4, otra vez vuelve a comprimirse, y después en el punto 6, otra vez se vuelve a comprimir. Entonces, por ser periódica, eso es lo que nosotros, el ingeniero ahí lo está representando por el Q igual a Q sub 0 por el coseno de omega T. ¿Lo ven a eso? Es porque por pasar por una loma de burro, me comprime, eso me está haciendo una fuerza que le está aplicando al resorte junto con el amortiguador, y esa, por ser periodo, es la que nosotros estamos teniendo en cuenta. ¿Lo ven, chicos, eso? Sí, profe. queda Sí, claro profe. eso, ¿no es cierto? Porque es importante lo que está diciendo, cómo se puede representar en la realidad esta fuerza que por ahí tiene un significado matemático, si uno la ve ahí como Q
Q sub 0 coseno de omega t, ¿no es cierto? ¿Cómo la podemos representar en la realidad? Y bueno, a través de estos lomos de burro, o lo que fuera, Exacto. serrucho, porque acá aparece la Q, acá se expande el resorte, o sea, la rueda cae, vuelve a subir, vuelve a caer. Entonces, esa es la excitación exterior que al sistema vehicular o de amortiguación del vehículo le estamos aplicando. Entonces, queremos ver cómo va a responder la suspensión, la amortiguación de nuestro vehículo respecto a esta excitación. De eso se trata. Exacto, muy bien. Entonces, ese es el modelo real. Matemáticamente, ¿cómo lo expresamos? Y con esto que les acaba de decir el ingeniero Caballero, o sea, hacemos el diagrama del cuerpo libre y le damos a cada uno de ellos la realidad que nos dice la física en función de una ecuación matemática. Entonces, la función exterior que a nosotros nos está excitando el sistema masa-resorte es una función periódica, las perturbaciones. ¿Cómo responde el sistema? En base a nuestro amortiguador, C por la derivada de X con respecto a T, en base a nuestro peso y en base a la característica propia que nosotros tenemos del K sobre M o la frecuencia natural que tiene ya digamos el vehículo en este caso o el sistema completo para ver cómo va a responder. En función de todas esas cosas, llegamos a esta ecuación de las aceleraciones, como bien nos dijo el ingeniero Caballero, y este tipo de ecuación diferencial ya estudiada tiene esta solución, una solución particular que tiene esta forma. Se llama XP es igual a A coseno de omega T más B seno de omega T. Fíjense, A y B son constantes y este omega T con este omega T tiene que ver con la fuerza que uno está aplicando. Nosotros sabemos, por un lado, que si ponemos esta solución propuesta ya de tabla, satisface esta ecuación, que a su vez tiene la ecuación diferencial homogénea, que es esta misma, pero igualada a cero, con lo que acabamos de ver. O sea, el punto anterior en donde nos detuvimos. En la ecuación diferencial homogénea, recuerden, es para el caso de la vibración libre amortiguada. Esa es la homogénea, recuerden, porque estaba igualada a cero, este término no existía. ¿Cuánto vale la particular? Reitero, porque ya está resuelta, esto sale de tabla, ¿no? No es que yo diga que esta es una solución. Es A coseno de omega T más B seno de omega T. Pues entonces, a X lo tengo que reemplazar acá, tengo que encontrar cuánto vale la derivada primera y cuánto vale la derivada segunda. Entonces, ¿qué hacemos? Derivamos una vez, la derivada del coseno es menos el seno, acá está, la derivada del seno es el coseno, acá está, derivo dos veces, ¿por qué? Porque tengo la derivada segunda, me queda coseno omega cuadrado menos b omega cuadrado seno de omega t. ¿Qué tenemos que hacer? Como les dije recién, reemplazar x punto y x2 punto en la solución. Entonces, eso es lo que hacemos ahí. Acá está la ecuación, la he vuelto a escribir, x2 punto, c sobre m es x punto, k sobre m por x, q sub 0 sobre m por coseno de omega t. La derivada segunda es esto. Esto es x2 puntos. La derivada primera es esto.
está entre paréntesis. Esto les digo para que no nos perdamos en el desarrollo matemático y nunca perdamos de vista el estudio físico. Esto es X. Entonces, fíjense que tiene la misma estructura. Dice X cuadrado, 2 epsilon, que es C, sobre M. Lo puedo poner como 2 epsilon. Acá me queda K sobre M, que es P cuadrado, por X, igual a Q sub 0 sobre M coseno de omega T, que es la fuerza exterior. En función de la aceleración, obviamente, ¿no? Porque está dividido todo M, pero no es lo que en definitiva estamos haciendo es esto. Le damos otra forma, pero lo que tenemos dando vuelta no es otra cosa que la ecuación del segundo principio de Newton. Bueno, ¿qué es lo que hacemos acá? Al ser una ecuación algebraica en senos y cosenos, para que se verifique, tiene que darse que los valores en seno tienen que ser igual a los valores en seno de este lado y los de coseno igual a los de coseno. Entonces, ¿qué queda? 2 epsilon B omega, 2 epsilon B omega, ¿ve? Ahí está coseno, más A P cuadrado menos omega cuadrado, está acá porque acá está el coseno, tiene que ser igual a este coseno, Q sub 0 sobre M. Para no arrastrar este Q sub 0 sobre M, definimos Q sub 0 chico como Q sub 0 sobre M grande. ¿Por qué? Porque esto es una constante, recuerden. Este es el valor que tiene la fuerza dividida la masa. O sea que acá está igualado los cosenos. Y la otra ecuación es menos 2 epsilon, son los senos. Es esta. A ver si le ponemos... Esto es seno, esto es seno y esto es seno. Y acá tengo 0 por seno. ¿Se entiende? De omega t. Entonces, aparece el seno. Acá A menos omega. Acá tiene B menos omega cuadrado. Sería esto. Igual a 0. ¿Por qué? Porque de este lado no tengo nada. Entonces, fíjense que tenemos dos ecuaciones, esta y esta, con dos incógnitas, que son A, las constantes, y B. Bueno, acá no sé por qué el PDF me embromó, pero una de las formas de resolverla es, ¿se acuerdan? El determinante sustituto sobre el determinante principal. Y B es delta B sobre delta P. Para encontrar los valores de A y de B. Lo ponemos en forma matricial. El determinante sustituto a donde está A, ponemos Q sub 0 sobre C y 0. Y donde está B, ponemos Q sub 0. Entonces, bueno, nos queda de que A, haciendo el cociente entre el determinante sustituto sobre el determinante principal, trabajando esto, nos queda Q sub 0 por P cuadrado menos omega cuadrado sobre 4 epsilon, bueno, todo lo que está acá, y B es igual a esto. Reitero, acá son dos ecuaciones con dos incógnitas. Cualquier método que apliquen para resolverlo les debería dar. Para simplificarlo, sumamos y elevamos al cuadrado A y B. Al sumar y elevar al cuadrado, se puede simplificar el parte del numerador, como está acá, es decir, al reemplazar A y B y elevar al cuadrado, esto sería
todo elevado al cuadrado. En esto, les reitero, no nos vamos a detener porque esto es álgebra pura, pero se puede hacerlo y no es nada complicado, y trabajar un poco, entonces se puede simplificar, reitero, el numerador con el denominador y este con este, y nos queda que el a cuadrado más el b cuadrado, sacándole la raíz cuadrada, es igual a esto. A eso le llamamos c. En definitiva, ¿qué hemos hecho? Si esto es a, una constante, y esto es b, al hacer la raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado, hemos obtenido c. Esto es c. Es la raíz de a cuadrado más b cuadrado, raíz cuadrada, por Pitágoras. Fíjense que sigue siendo una constante, en función de las condiciones, de la fuerza exterior o fuerza de excitación, el famoso serruchito, este que dibujamos, que aparecía cada omega t. Fíjense que en el denominador aparece el p cuadrado, que es k sobre m. Miren este valor, que es muy importante. ¿Qué sería eso? ¿Qué es el omega? ¿Era lo que marcaba el periodo de la fuerza exterior? Sí, señor, la frecuencia de la fuerza. Acá está el serruchito que hicimos. Esto, estamos dibujando. Tiene que ver con la frecuencia de la fuerza exterior. Mire cómo nos van quedando todo. El valor que toma, porque Q sub 0 sobre M es este. El valor que toma la fuerza exterior. La frecuencia con la que actúa. ¿Cuál es la característica de nuestro sistema? De nuestro sistema de amortiguamiento, de nuestro auto, de nuestro martillo neumático, de un edificio. ¿Por qué? Porque está el K sobre M. De ahí nos dice qué capacidad tenemos de amortiguamiento, porque el épsilon es C sobre 2M. Entonces, fíjense, C es una función de la fuerza exterior, de la rigidez del sistema, de la frecuencia de la fuerza exterior y del amortiguamiento. En definitiva, alumnos, tenemos todo. Si a nuestro sistema lo excitamos, vamos a saber en función de su rigidez y de su amortiguamiento cómo nos va a responder. ¿Les queda claro eso? Porque ¿qué es lo que hacemos? Normalmente nos perdemos en resolver algebraicamente todo esto que no tiene sentido y perdemos de vista esto. ¿Me siguen hasta ahí? O sea, profe, que con C podríamos describir cómo está vibrando todo el sistema. Más que cómo está vibrando, ¿qué sería?
¿Qué te daría? A ver, sigan pensando, no está mal. Ahí es donde se pierden porque se quedan en la matemática. ¿Qué significa, qué significado tiene la solución de una ecuación diferencial? Porque esto, me voy a borrar acá un poco de cosas. Ahí está, mejor así. Lo que acabamos de ver, ese C, en parte, tiene metido esto. ¿Y qué resolvemos? ¿Qué nos dice una ecuación? ¿Qué es lo que ustedes están encontrando? La respuesta del sistema. Claro, exactamente, exactamente, exactamente. Eso es, esto estamos encontrando, miren. La solución no es X. Entonces, a nosotros nos está diciendo cómo, espera, nos dice cómo responde nuestro sistema ojo, no es K sobre M, sino nuestro sistema, ya sea amortiguador, no sé, llamémosle auto, llamémosle casa, llamémosle edificio. Ese es nuestro sistema, ojo, está representado por K sobre M, representado por K sobre M. Pero nos dice cómo va a responder nuestro sistema, representado por K sobre M, cuando es perturbado por una fuerza exterior. Y a eso le pongo serrucho, pintura, si es la pintura vial, sismo, etc. Cuando actúa un sismo, actúa un Q sub 0 seno de omega t. Empieza a hacer vibrar. Puede ser la fuerza así, vertical, o puede ser horizontal o sismo, pero se mueve. O sea, si esta es nuestra estructura y actúa un sismo, digamos, yo no soy sismólogo ni geólogo, pero actúan fuerzas en este sentido o en este sentido. ¿Mm? A veces son combinadas, horizontales y verticales. Y esto tiene una capacidad o tiene un K sobre M de vibrar. ¿Y saben qué? Tiene un épsilon. ¿Por qué? Porque está amortiguado de alguna manera. ¿En base a qué? A los cimientos, al hormigón armado, etcétera. O al resorte que le hemos puesto. Podemos poner resorte acá como hacen. ¿Han visto en México? México está sobre una zona así. No le ponen resorte, pero México. ¿Saben que México está sobre una falla muy grande? La falla de San Andrés. Sí, exactamente.
le meten cilindro. Entonces, cuando actúan fuerzas así, ¿qué hace el edificio? Se puede mover. Estamos haciendo exageradamente, ¿no? Rueda. Entonces, ¿qué hace esto? Absorbe esta fuerza, que si no la tendría, si está el edificio y le aplicamos esta fuerza, esto haría y colapsaría. ¿Se entiende? Entonces, esto es un épsilon, que vale C sobre 2M. Es un amortiguamiento. Si van a Mendoza, o la tierra donde es el ingeniero Caballero también, el shopping de Mendoza, están los edificios, estoy haciendo una cosa muy, muy dura que tiene cruzado amortiguadores. Entonces, si hay aplicadas fuerzas de sismo así o así, estos amortiguadores absorben esta energía y hacen que esto sea, le cambiemos el K sobre M. Y podamos absorber esta fuerza sísmica. En San Juan se ve, en Mendoza se ve que son zonas sísmicas mucho más, tiene un grado más que el de La Rioja. Acá también, acá no se hacen edificios de más de 7 pisos de altura por esa razón, porque es zona sísmica, y tienen que cumplir la normativa de construcciones antisísmicas cuando se lo hace. Por eso, por ahí muchas veces se dicen que exagerado que es cuando se construye y se ponen hierros tan grandes. Y eso obedece a la razón de que la estructura tiene que poder absorber sin llegar al límite plástico, o sea, absorber, decimos el C sobre 2M, o amortiguar estas fuerzas, que son las fuerzas del sismo, o fuerzas sísmicas, lo tienen que absorber ¿con qué? Con el hormigón y con el hierro. Puesto que si nos llega a pasar, y ya lo vamos a ver enseguida, la fuerza sísmica igualan, o sea, el K sobre M, a la frecuencia con la cual actúa el omega, ¿qué pasaba? Ahí se van a hacer las amplitudes máximas no infinitas, ¿no? Van a ser máximas y el sistema entra en resonancia. Y si entra en resonancia, se derrumba. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Poder contrarrestar estas fuerzas que están estudiadas en base a qué? A estadística. Estas fuerzas sísmicas o fuerzas exteriores o fuerzas perturbadoras tienen que estar lejos de las propias o K sobre M que tiene el edificio o estructura que se está proyectando para que nunca la frecuencia de estas se iguale o sean próximas a la propia que tiene el edificio o la estructura que se está analizando. ¿Por qué? Porque si son próximas unas a otras, las amplitudes se van a hacer máximas y al hacerse máximas las amplitudes, se corre el riesgo de que las deformaciones pasen de elásticas a plásticas. Y allí se pierde toda noción ya de absorción de carga y el edificio cae. ¿Queda más o menos claro eso? Ya lo vamos a ir desgranando en función a el análisis que hagamos de este caso, que es el más real de todo. Pero la idea es buscar que las fuerzas perturbadoras estén lejos
de la respuesta que puede presentar nuestro sistema. Puesto que si sabemos de que se aproximan unas con otras, el problema se va a presentar para cuando estén próximas una con otra, entonces las amplitudes, estas que tenemos marcadas acá, serán mayores. Y si las amplitudes son las mayores, acá existe el riesgo de destrucción de la estructura. Fíjense, sin llegar a valores infinitos o sin entrar en resonancia. ¿Por qué? Porque en esta zona el juego energético, la energía entre la excitación y la respuesta es máximo. ¿Por qué? Porque los desplazamientos que ocurren en nuestro cuerpo son máximos. Entonces lo que hay que evitar es eso. Bien. Si uno toma en cuenta esto que habíamos visto de encontrar el valor de C en función de las condiciones, reitero, fíjense, del P, que son las propias del sistema, o sea, K sobre M, omega, fuerza exterior, épsilon, amortiguamiento. Bueno, esto es una constante, ¿no? Este es vendría a ser el módulo, el valor máximo de la fuerza exterior. Porque recordemos de que Q sub 0 es Q, o el valor máximo, sobre M, ¿no? Entonces, tenemos el valor del módulo máximo de la fuerza exterior, tenemos analizado el K sobre M, que es el sistema nuestro, este es el auto, el edificio. Acá habíamos visto el amortiguamiento que le ponemos nosotros, si queremos amortiguarlo al sistema, y tenemos la frecuencia con la que actúa la fuerza exterior. Entonces, en base a esos datos, habíamos hecho que se podía resolver el valor de C, que era este valor, C, como la raíz cuadrada de A cuadrado más B cuadrado. Acá está el valor de lambda, que aparece como el ángulo de fase, fíjense, entre la fuerza que entra y la vibración que sale. O sea, tiene que ver entre el valor de Q, que es igual a Q sub 0 coseno de omega t, y el valor, la fuerza aplicada, ¿no es cierto?, de la vibración resultante, C, que es lo que acabamos de ver, esto es lo que sale, estas son las amplitudes máximas que salen en función de esta excitación. Entonces, este C tiene que ver con eso. Si nosotros lo graficamos a ese ángulo, acá yo les pido disculpas, dice lambda y acá dice phi, pero en realidad lo que estamos diciendo es lo mismo. Y fíjense, si tomamos el coeficiente de amortiguamiento sobre el crítico, ¿qué quiere decir esto? Para sistemas que son, si C sobre C sub C es igual a 0, implica de que C ¿cuánto vale? 0. O sea, si C vale 0, no existe amortiguamiento. Por lo tanto, fíjense que si el sistema no tiene amortiguamiento, para valores próximos a omega sobre P, no tiene ningún tipo de respuesta, o sea, se comporta el sistema sin amortiguamiento como
si fuera un sistema que vibra libremente. Por lo tanto, a esta fuerza Q sub 0 coseno de omega t no se amortigua con nada. Entonces, los valores que toma son los máximos. ¿Por qué? Porque el sistema no posee amortiguamiento. A medida que empieza a crecer el amortiguamiento, ¿qué decimos que crece el amortiguamiento? Fíjense, 0,125, 0,2, 0,5 y 1. Empieza a crecer C. ¿Se acuerdan de qué es lo que es C? No se pierdan. Nosotros hemos visto C por B. Esto es C. ¿Cómo lo podemos hacer crecer? Y puede ser aire, por ejemplo, en un amortiguador, puede ser aceite, puede ser una mezcla de aceite y gas, como son los amortiguadores modernos. Entonces, el C va variando según sea el amortiguamiento, por lo tanto, va variando la fuerza amortiguadora. Se va haciendo cada vez más grande. Lo que nos hace que el sistema sea cada vez más amortiguado. Si el sistema es cada vez más amortiguado, es más difícil de que entre en resonancia o de que se produzca, digamos, ante una excitación, de que nuestro sistema pueda presentar deformaciones máximas. Eso se lo ve o se lo analiza, reitero, en el hecho de que es muy importante tener en cuenta el ángulo, al ser una función periódica, entre la entrada y la salida. Es decir, que este ángulo phi que estamos graficando acá no presente o se presente en fases diferentes a las que tiene nuestro sistema propio o K sobre M de vibrar, puesto que si se da en ángulos con iguales fases, puede ser que las amplitudes o las respuestas del sistema para esos casos sean máximas, como es el caso cuando el sistema extremo no está amortiguado. O sea que el coeficiente de amortiguamiento sobre el crítico, recuerden, a partir de el coeficiente crítico o con épsilon, que épsilon es igual a P. Épsilon es C sobre 2M y P o P cuadrado es K sobre M. Entonces, cuando nosotros tenemos un C de manera tal de que nos alejamos del amortiguamiento crítico, alejamos las posibilidades de que las amplitudes o respuestas del sistema sean máximas. Para esos casos se analiza la influencia que tiene el ángulo de fase entre la entrada, reitero, de la excitación y la respuesta o salida de nuestro sistema. Para eso son los gráficos como los que les estoy mostrando allí, que sirven, ¿no es cierto?, para hacer ese estudio, ¿no? Bueno. La solución homogénea que habíamos encontrado a la ecuación diferencial completa, reitero, porque es la ecuación de una vibración forzada amortiguada, que es el caso completo. Era la homogénea porque era la vibración forzada, pero era la vibración amortiguada, pero no forzada, más la suma que nos daba la solución particular que nosotros habíamos encontrado.
Nosotros en el gráfico, acá es donde está la valor de pseudo pulsación, porque yo les había dicho de que en nuestro caso al ser una función, una pseudo función, porque no se repetían, el nu o letra griega nu se denomina pseudo pulsación. Lo que en realidad nosotros conocemos omega por t para una función periódica o pulsación p es, reitero este concepto, es repetir valores iguales en tiempos iguales. O sea que este valor se repite acá también. ¿Mm? Esto es para función periódica. Pero como nosotros la tenemos precedida de una exponencial que la tenemos puesta acá, hablamos de una pseudopulsación. La pseudopulsación esa es nu. Entonces, en definitiva, esta es la solución completa del sistema. ¿Cuál sistema? Este. ¿Por qué? Porque le suma la homogénea más la particular. La homogénea viene dada acá y la particular con lo que vimos recién. ¿De dónde venía esto? Reitero, vibración amortiguada. Y esta es vibración amortiguada, pero forzada. Vibración amortiguada forzada. ¿Cómo sé que está forzada? Porque esta es la frecuencia de la fuerza exterior y esta es la amplitud de la frecuencia exterior. Acá tenemos que ver cómo nuestro sistema lo amortiguamos con el épsilon y cómo va a responder en forma completa a eso. ¿Qué es lo que dice acá abajo? El primer término de la suma, el primer término de la suma, o sea, estamos hablando de esto, de la ecuación diferencial homogénea, corresponde a las oscilaciones amortiguadas. Recuerden, es una vibración u oscilación amortiguada. Este término disminuye al crecer el tiempo. Por lo tanto, ¿por qué va a disminuir este? Porque está precedida de esto, del épsilon t. Y como es amortiguada, al cabo de un cierto tiempo t se tiene que hacer cero. Entonces, en una parte la vamos a tener que tener en cuenta porque es la vibración amortiguada, pero después de un cierto tiempo, el término que nos queda es esto. ¿Y por qué? Porque acá está puesto de manifiesto, como dice acá, que él juega el papel importante, la oscilación forzada o la fuerza con la cual estamos forzando a oscilar. O sea que al cabo de al cabo de un cierto tiempo va a ser la vibración amortiguada, en general, ¿no es cierto?, más la vibración forzada amortiguada. Esto después de un cierto tiempo se hace cero, por lo tanto queda esto. Y ese es el que juega un papel importante porque aparecen el P, el omega y el épsilon, que es lo que les estaba diciendo recién. El P, que tiene que ver con el K sobre M, o sea, el modo propio de vibrar, modo propio o natural, también le llamamos, de vibrar. El épsilon
esto que vimos recién, la capacidad de amortiguamiento y el omega, que es la frecuencia de la fuerza exterior. Obviamente, acá lo tenemos al valor máximo. Pero como valores periódicos, tendremos que cada omega t aparece el Q. Nuestro sistema va a responder con este K sobre M y estará amortiguado con el épsilon allí. Por lo tanto, en esta ecuación, cumple un papel muy, pero muy importante el segundo término. Reitero, porque el primero, debido al amortiguamiento, va a desaparecer. Bueno, acá tenemos una gráfica de la solución completa, de la ecuación, fíjense que es la que está recuadrada acá abajo, para una vibración forzada y amortiguada. No tiene mucho detalle esto, en función no le busquen porque yo lo he hecho más o menos parecido a lo que figuran en los apuntes, pero en realidad yo me quiero quedar con el concepto. Primero, veamos el caso del primer término de la vibración amortiguada. ¿Cómo lo representábamos? Y bueno, lo habíamos visto con las exponenciales. A es una constante, acá la tienen. El pseudo periodo, el nu por t, fíjense, acá lo tienen. ¿Por qué pseudo periodo? Porque ven que el valor, el beta sobre pi sobre 2 con el beta pi, no son los mismos. Fíjense, acá tienen un valor y acá tienen un valor distinto. Por lo tanto, ese valor, el nu, es un pseudo periodo. Lo vemos en la gráfica, a ver si le puedo cambiar de color, con el rojo. Que es lo que me dice que esto tiende a cero. ¿Por qué? Porque está amortiguado. O sea que por más que actúe la fuerza periódica, reitero que es esta, la respuesta, ¿no? No la fuerza. Esta va a desaparecer. ¿Por qué? Porque es amortiguado. Pero esta respuesta, a ver, le vamos a cambiar de colorcito. Vamos a borrar esto. Porque es la respuesta. Vamos a poner esto. Este es el serrucho que habíamos visto recién, que les decía el ingeniero Caballero. Este es el serrucho. Este está permanentemente, mientras exista serrucho, existe una excitación y el sistema está siendo forzado a que vibre. Por lo tanto, en el tiempo se va a permanecer y va a ser esta. Y así sucesivamente. Fíjense que el problema va a estar en el ángulo de entrada y la respuesta de salida. ¿Por qué? Porque en algunos lados se va a tener que sumar este beta con el lambda. En otros casos puede ser que no, que vayan a contrafase, acá por ejemplo,
o acá con respecto a este. Entonces, tiene que ver con cuánto va a responder nuestro sistema por su vibración y cómo es la frecuencia de salida. En algunos lados se sumarán las amplitudes, en otros lados serán cero, en otros lados se restarán las amplitudes, como puede ser acá. Entonces, esos son los valores que uno tiene que tener en cuenta para determinar cuál es la capacidad que tiene el sistema para responder. Pero hay un valor que es fundamental y que describe a todo el sistema por completo. Fíjense, si uno compara este valor X1 con este valor después de haber dado una vuelta de 2pi, digamos, este valor X2, o sea, dio la vuelta completa. Si acá empezó con 0, por así decirlo, que en realidad no es 0 porque hay un ángulo ahí, ¿no es cierto? Pero supongamos que esto sea 0 y acá sea 2pi. O sea, ya dimos toda la vuelta. Fíjense, acá el sistema tiene X1 y acá el sistema tiene X2. Esa diferencia o ese cociente de X1 sobre X2 de alguna manera me está dando el grado de amortiguamiento de mi sistema. Ojo, y al decir sistema, reitero este concepto. Digo auto, digo edificio, digo suspensión, etcétera, etcétera. ¿Les queda claro hasta ahí? Es pregunta, ¿no? ¿Alumnos? Sí, Más o profe. menos sí, profe. No sé, dicen más o menos. Yo no tengo problema en que podamos resolver, porque a mí me gustaría parar acá para la clase que viene empezar, que es la parte fundamental de esto, a analizar estos valores X1 sobre X2 o X2 sobre X1, digamos, que es lo que se conoce con el nombre de decremento logarítmico. El valor es ese cociente entre X1 y X2 nos da la capacidad a nosotros, como dice ahí, de poder analizar el grado de amortiguamiento que tiene nuestro sistema. Si quieren, bueno, no sé, yo quedo atento a lo que ustedes quieran, si hay alguna duda de poder explicarlo. Me gustaría que lo analicen un poco y lo veamos. Con todo gusto lo podemos aclarar, ¿no? Reitero este concepto, no me gustaría que se queden con, que le busquen la vuelta si simplifico, si elevo al cuadrado, no está ahí el tema, porque inclusive no, ni siquiera preguntamos cómo se hacen para llegar al decremento logarítmico, no nos interesa el análisis físico, que es a donde hemos puesto énfasis desde un comienzo, de cómo un sistema forzado, amortiguado, puede responder y podemos evitar que el sistema trabaje en zonas en donde las vibraciones pueden ser, las amplitudes de las vibraciones pueden ser máximas y perjudiciales al sistema. Eso en definitiva es el concepto. Si lo que buscamos es amortiguar la vibración, ahora si lo que buscamos es producir una vibración porque nos interesa y veremos en qué zona trabajar para que esas amplitudes sean máximas. Caso, como dijimos, del martillo neumático, en donde el sistema tiene que ser no amortiguado. ¿Se entiende eso? ¿Les queda claro?
Con esa última explicación ya sí, va quedando más claro. Bueno. Yo reitero el concepto, me gustaría que